Recordemos que cuando hablamos de identidades sociales, de lo que estamos hablando es de un orden que distingue a unos de otros, un orden que no es natural, sino que es un efecto de relaciones sociales que van sedimentando a lo largo de la historia y que está basado en relaciones de poder. Por lo tanto, esas identidades sociales en general están en una relación asimétrica unas de otras. Y siempre hay un nosotros que se convierte en el parámetro a partir del cual se define a los otros. Laura Croft, antropóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. Y cuando desde esta perspectiva pensamos en Bariloche, hay dos grandes metáforas que a lo largo de la historia han ido organizando esas identidades en términos globales. La primera metáfora es la de pensar a Bariloche como la Suiza argentina, que está fuertemente fundamentada en publicaciones de la década del 60, que todavía tienen vigencia en el presente, que uno las encuentra en las librerías. La segunda de las metáforas es la de pensar a Bariloche como una ciudad que tiene dos caras. Y para que esa metáfora se empiece a instalar en el imaginario público, tenemos que desplazarnos 2 décadas, tenemos que irnos a la década de 1980. Entonces, para pensar en esa metáfora, las primeras fuentes que uno puede encontrar son publicaciones y películas que empezaron a aparecer en los 80 y en los 90, y también discursos mediáticos y discursos políticos. El contexto de los 80 en el que empieza a aparecer esta imagen es el de la recuperación de la democracia. Entonces estábamos recuperando la democracia, recuperando las instituciones democráticas, y paralelamente estábamos como sociedad poniendo en cuestión los discursos conservadores y sobre todo los discursos autoritarios que sustentaban el orden dictatorial del cual estábamos saliendo. Entonces, en referencia a cómo pensar la realidad de Bariloche, se produce una operación que reestructura el mapa de identidades que instala la Suiza argentina, que era muy compatible con la perspectiva autoritaria, dictatorial que venía gobernando hasta ese momento. Recordando un poco, el mapa de identidades que instala la Suiza argentina es la idea de pensar que la historia de la ciudad está centrada en pioneros heroicos, siempre de origen norteamericano o inglés, indios salvajes que siempre están en vías de extinción y que nunca tienen nombre, y chilotes inmorales e invasores, ¿no? Esa es la construcción que instala la metáfora de la Suiza argentina. Entonces, a la salida de la dictadura empieza a haber una operación que reestructura ese mapa y construye 2 grandes identidades, una cara blanca y una cara oscura. Hablemos primero entonces de la cara blanca. La cara blanca lo que hace es poner en cuestión la construcción de los pioneros de la Suiza argentina. Vayámonos a 1987, año en el que se estrena Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, que es una película centrada en una investigación periodística alrededor del secuestro y desaparición del estudiante Juan Hermann el 16 de julio de 1977 en Bariloche. En esa película lo que se hace, entre otras cosas, no es una película fundamental que el que no la vio, le recomiendo ya a la audiencia que la busque, la encuentre y la mire. Lo que hace en esa película es poner en evidencia la complicidad de la comunidad empresaria, comerciante, hotelera con la dictadura. Y el símbolo de esa complicidad es el intendente Osmar Barberis, que era un empresario hotelero que fue nombrado intendente por la dictadura y que estaba completamente articulado con esos intereses y que fue un encubridor del secuestro de Juan Hermann. Aparece el propio Osmar Barberis en esa película hablando y transpirando cuando su interlocutor le pregunta por Juan Hermann. Entonces, ahí hay una primera crítica a la cara blanca, ¿no? Después, si nos vamos a 1991, se publica el libro El pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch. Ese libro, entre otras cosas, lo que hace es poner en evidencia la presencia nazi en Bariloche, de la migración nazi de la posguerra, y las lógicas que de esa presencia perduran. Lo que hace el libro es reconstruir la figura del pintor Ton Maes, que era nazi, que vivió en Bariloche, y toda la red de relaciones que le permitió estar en Bariloche, y también las lógicas de sentido común que le permitieron
estar en esta ciudad. Les voy a leer un fragmento de ese libro del pintor de la Suiza argentina, de Esteban Buch. Dice: los que llegaron después de la guerra fueron a engrosar, o en algunos casos a construir, estas prósperas colectividades europeas. Los compatriotas se encontraron o se reencontraron en circunstancias más calmas que las de antes del viaje. Muchos, no todos, de ninguna manera todos, compartieron evocaciones, prepararon platos típicos, vistieron a sus hijos con los trajes folclóricos de un pasado más mítico que concreto, recrearon danzas y cantos, enseñaron con celo el idioma natal y a menudo insultaron por lo bajo a los gobiernos de sus respectivos países allende el océano. Un día juntaron todo eso y lo convirtieron en un acontecimiento turístico, la fiesta de las colectividades europeas, uno de los principales eventos promocionales de la ciudad. Durante algún tiempo, cuando el asunto se llamaba Fiesta de las Colectividades Extranjeras, toleraron la presencia de los chilenos entre las rubias trenzas de sus hijas. Un día decidieron que no tenían nada contra los chilenos, pero que la idiosincrasia era diferente y que después de todo los chilenos se emborrachaban demasiado. Los trasandinos fueron a dar a la fiesta de las colectividades latinoamericanas y cada cosa encontró su lugar. ¿Qué es lo que hace Esteban Buch en este fragmento? Pone en evidencia las prácticas discriminatorias de esa cara blanca. En 1995 detienen al oficial de la CSS, Erich Priebke. Y ahí... 1995. Y ahí empiezan las críticas mediáticas al encubrimiento. En esa época decía por la radio el periodista Luis Baigorria, este es un periodista de radio que tenía un programa de mucha audiencia en esa época, decía en uno de sus programas: una brisa escandalosa acaricia la ciudad pueblo, sin que esta vez haya podido ocultar la mugrecita debajo de las uñas, que siempre estuvo hábilmente disimulada por generosos y coloridos esmaltes. Se necesitaba que un periodista norteamericano acosara al nazi Priebke en la calle para que el tema rebasara los controles domésticos de ocultamiento y se instalara en los grandes medios nacionales e internacionales. Por las fisuras abiertas por la información aparecen casi sin querer los rasgos que han sido permanentemente utilizados para absurdas justificaciones, para la impunidad cómplice, para diseñar la imagen de un tipo de barilochense hecha a semejanza de la venerada aldea europea con la que muchos soñaron. En relación entonces a la detención de Priebke y a toda esta cuestión es que en 2006 se estrena Pacto de Silencio, de Carlos Echeverría, otra película que también les recomiendo mirar, donde se profundiza esta línea argumentativa, esta crítica a las lógicas ideológicas y a las prácticas discriminatorias de la cara blanca. Ahora, ¿qué pasa con la cara oscura? ¿Qué es la cara oscura en este esquema? La cara oscura es la víctima y se construye desde el lugar de la víctima, porque se define por los efectos de la acción de la otra cara. Y en ese sentido es una imagen que le otorga capacidad de agencia a la cara blanca. Y en eso reproduce un poco algo de la lógica anterior. En la película Juan, como si nada hubiera sucedido, dice en un momento el protagonista: al buscar a Juan, descubro mi ciudad, la redescubro. Juan, de pequeño, acompañaba a su padre en las visitas médicas. Así conoció la otra parte de Bariloche, no la Suiza argentina que aparece en las postales, no. La parte del pobrerío, oscura, oculta, olvidada. El Alto la llaman. Allí por donde no pasa ningún ómnibus de turismo, donde vive el cabecita negra, el mapuche, separados de la ciudad blanca europea. Entonces es una mirada que es muy hábil para criticar las lógicas de la cara blanca, pero que sin embargo mira a la cara oscura desde la perspectiva de la dominación. Entonces nos deja abierta la pregunta por la resistencia, por la agencia, por las historias protagonizadas por esos actores, ¿no? Y esta representación de la cara blanca y la cara oscura tiene un correlato espacial. Cada cara ocupa un lugar delimitado dentro de la ciudad. Entonces tenemos lo mismo, en este fragmento se ve, ¿no? ¿Dónde está la cara oscura?
en el Alto. Y eso es un croquis de uso cotidiano que está basado en un criterio socioeconómico también racializado, porque una es blanca y la otra es oscura, ¿no? En el centro viene a ser la postal para el turismo y también el lugar de trabajo. Los kilómetros, el lugar de la clase media alta blanca. Y el Alto, el pobrerío, el lugar del mapuche, del chileno, del oscuro. Entonces, es un esquema que nosotros que vivimos acá lo reconocemos como un esquema que muchas veces se usa en los medios de comunicación para explicar los conflictos sociales, que está muy sedimentado en el sentido común y que nos ordena un poco la manera de manejarnos. Fíjate que, si bien es una lógica hegemónica, empiezan a aparecer algunas cosas que ya no cierran dentro de esta representación, pero que todavía no logran impugnarla del todo. Por ejemplo, nos aparece un sector de la ciudad que no sabemos muy bien cómo clasificar, que es el este. ¿Qué es el este? ¿Quién vive en el este? No sabemos, todavía no hay una lógica que produzca sentido en torno a eso, ¿no? Todavía no está incorporado en una metáfora, sin embargo ya está construido como lugar. Entonces estamos como... Siempre son cosas que están permanentemente siendo revisadas. Los kilómetros, sí, los kilómetros es el lugar de la clase media, ¿no? Lo que no se ve en los kilómetros es heterogeneidad. Es como si fuera habitado por una sola cara, por una sola realidad. Ahora, ha habido algunas impugnaciones a la metáfora de las dos caras. Por ejemplo, ya desde los mismos 80, y uno lo ve mucho en el proceso político de construcción de las juntas vecinales, empezaron a presentarse identidades fundadas en la idea de los barrios del Alto. Que quiere decir, bueno, el Alto no es una sola cosa. En el Alto hay muchas identidades barriales que incluso muchas veces están en conflicto entre sí. Digo, se empieza a introducir dentro de la idea del Alto cierta diversidad. Las disputas de las juntas vecinales a fines de la dictadura fueron muy fuertes para imponer las identidades barriales, porque la dictadura tenía una política de crear grandes sectores y las juntas vecinales hicieron una fuerte disputa para instalar barrios, no sectores, barrios, con trayectorias propias de organización. Entonces, esas identidades barriales en un principio reflejaban distintas historias de constitución. Algunos barrios se originaron por tomas, otros por reasentamientos de otras tomas, otros por loteos de propiedad privada, otros por planes de vivienda. Y esa forma de constitución marca trayectorias diferentes de sus pobladores. Y además han tenido diferentes formas de organización. Sin embargo, vos fíjate que cuando uno dice los barrios, nadie piensa en los kilómetros. Los barrios son los barrios dentro del Alto. En ese sentido se introduce cierta heterogeneidad en una de las caras, pero se sigue pensando como una de las caras. Y nos falta también pensar o empezar a instalar discursos de la heterogeneidad en otros espacios. Incluso patear el tablero sobre ese croquis con el que todos nos manejamos. Laura Croft, antropóloga del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro.